De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar nuevamente en los micrófonos con grandes y largos amigos en la trayectoria de Radio Sefarad, como son Anun Barriuso y José Manuel Laureiro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre tienen libros que presentarnos, conferencias que presentarnos, pero esta vez los hemos convocado porque esta semana han presentado en el Centro de Sefarad de Israel, pues había una presentación de lo que es el Congreso de Sefarad, de Zamora Sefardí, y dentro de ello ha participado en una mesa redonda y luego también han presentado su libro, que es el libro que también van a presentar en este Congreso, en el sexto de Zamora Sefardí, y que se titula así: Los criptojudíos de la raya, una cultura de resistencia, las rezas de Braganza. Ese es el título completo, ¿no? Sí, Correcto, sí. Es largo, pero abarca todo lo que queréis explicar, porque Anun, ¿cuál es el sentido de escribir un libro cuando ya vosotros habéis escrito tanto sobre el tema? Pero ¿qué hay de particular en este libro? Bueno, un poco de exclusividad. Están unas rezas recogidas en Braganza. Son unas rezas del año 1927 y el abuelo de la persona que nos las ha proporcionado las escribió, tuvo una transmisión oral por parte de su madre, de su abuela, de sus abuelos en general, que a su vez, según piensan, procedían de la zona de Zamora, y cuando la Inquisición pasaron a Braganza, como muchísimos otros judíos castellanos, y entonces estas rezas, el abuelo por primera vez las escribió. Son dos libros de mano, de su mano. No están impresas. Manuscritas, amanienses, en una letra maravillosa. Y las rezas es lo que su nombre sugiere, son oraciones. Bueno, no, las rezas es porque se llaman rezas en portugués. Nosotros diríamos oraciones, retos. Pero son ellos oraciones. lo llaman rezas, en realidad lo llaman así. ¿Y están en qué idioma? ¿En portugués? Están en portugués, pero se entiende muy bien porque, lógicamente, al tener unos ascendentes españoles, pues es un poco portuñol, ¿no? Se entienden muy bien. En el libro las hemos reflejado porque el editor ha querido que se publicaran. Entonces, hemos publicado... En realidad hay dos libros de rezas. Hemos publicado uno completo y otro con unas cuantas rezas traducidas. Pero bueno, cualquiera puede leerlas y traducirlas. Y es evidente que esas rezas no le rezan a Jesús. Es evidente, pero eso lo va a comentar luego José Manuel, que se va a ocupar más de hablar de las rezas. Yo lo que sí quería decir es que el título de Cristo judío ha sido muy fácil de ponerlo, sobre todo cuando hablamos del judaísmo en Portugal. Porque en toda la zona de la raya, la gente que procede de judíos, que normalmente fueron conversos y cristojudíos, lo sabe. O sea, tú preguntas a alguien de Braganza, o de Carsá, o de Vimioso, ¿ustedes siendo de judíos? Dice, pues yo sí, o yo no, pero mi mujer sí. Esto en España no sucede. Si nosotros vamos haciendo esta pregunta, lo que es el judío español de Sefarad, la mayoría no lo sabe, a no ser que haya hecho un estudio genealógico y demás. Sí. En Portugal, curiosamente, sí. Y entonces, claro, evidentemente... Y ahora ya lo dicen, porque igual hace un siglo no lo decían. No lo decían para nada. De hecho, el abuelo que escribió las rezas se sentía, además nosotros lo decimos en el libro, se sentía cristo judío o judío solo en casa. Y fuera de su casa era un cristiano nuevo, un converso, y era mirado pues de otra manera diferente que a un cristiano, ¿no? A un cristiano viejo. Y la gente, perdón que pregunte, pero los vecinos a los que sabían que eran judíos, ¿los trataban diferente? A ver... ¿Eso os han contado algo? No les trataban diferente, porque en realidad todos vivían en el mismo pueblo. Sí, y son todos pueblos eran, bastante aislados también, tampoco son todos grandes ciudades. Eran vecinos. No, lo sabían que lo eran, pero no los trataban diferentemente. Además, todos los que nos hemos encontrado eran personas que tenían una posición un poco más relevante que sus vecinos. Por ejemplo, este autor de las rezas pues era un pequeño empresario del calzado. Entonces, él tenía varios trabajadores en su negocio.
Con lo cual, pues bueno, si es una persona que es buen vecino y que da trabajo a los demás, ¿cómo le van a mirar mal? Aparte, eran buena gente, quiero decir. Yo creo que no. Por lo que nosotros hemos apreciado, no se les miraba mal. Otra cosa es que luego en el ámbito familiar, el que era judío y el que no lo era se sabía muy bien. Concretamente este año nos encontramos con una persona en un congreso, en una localidad también del norte de Portugal, que él se consideró siempre descendiente de judíos, porque iba con su abuelo a todos los sitios. Él sabía que su abuelo era judío y que se juntaba con otros judíos del pueblo. Y entonces nos recitó en hebreo, un señor que no tiene ni idea de hebreo, un Kadís que había aprendido de su abuelo cuando su abuelo iba a los entierros de sus colegas judíos. Él se lo aprendió y lo recitaba sin saber lo que decía. Y esta persona, que ahora tendrá unos 70 años también aproximadamente, nos comentó que desde joven él era militar, debajo del gorro militar llevaba la kipá. Siempre se sintió judío. Pero curiosamente su madre, que no era judía, cuando él se portaba mal en casa de niño, le decía: ya está saliendo el judío que llevas dentro. Cosas tan curiosas como tenía estas, la ¿no? familia, el judío y el antisemita, todo. Exacto, podríamos escribir un libro de la cantidad de historias que nos cuenta la gente. Entonces, decir que hemos trabajado los criptojudíos en Portugal nos ha sido muy fácil, porque hemos encontrado muchos. Y hemos encontrado un material incuestionable e intangible, vamos, incuestionable de todo tipo, como son las retas. Entonces, bueno, pues nos vamos a centrar un poco en las retas, porque es lo más importante. Vamos y es así. lo que quiero que yo... Y yo también... Yo sé que contigo podría quedarme aquí unas cuantas horas, pero ya que ha venido José Manuel, que hable también. Él tiene que comentar las rezas y la cultura de resistencia. Por rellenar. A ver qué tiene para rellenar. Vamos a ver. La primera vez que se publica algo sobre las rezas es en el 1925, que lo hace Samuel Svart, en un libro que se llamó Os Cristianos Novos en Portugal no século XX. Es un libro que se publicó en Lisboa y él lo que hace, Samuel Svart, es que recoge de la tradición oral, es decir, lo recoge de boca a oreja, y él lo publica. Pero nunca se había visto escrito por los propios criptojudíos. Esta es la primera gran novedad, yo creo, que nos da importancia. Porque además refuerza una de nuestras bases, que es denominar esta cultura como una cultura de resistencia, que luego explicaré. Las rezas que nosotros el libro que nosotros hemos transcrito y que hemos comentado, son 54 rezas. Las hay de muchos tipos, pues hay muchas rezas en las que se confunde el jejum, el ayuno, con el Shabbat. El criptojudío, en algunos casos, piensa, no en todos los lugares, pero en cada lugar tienen sus propias singularidades, que en Shabbat no se debe comer. Solo beber agua y retirarse a rezar. Una vez por semana. Una vez por semana. Otros no. Otros deben estar muy delgados. Eso. Sí, eran gente, por cierto, era una zona muy pobre, tras los montes, a Serra de Rastrela, no era precisamente un sitio donde... Yo creo que hacer ayuno tampoco era hacer casi algo de diario, pero bueno. Pero otros, sin embargo, el día del jejun le llaman día do perdão, el día del perdón. Esos tenían otra concepción. Entonces, hay como distintas vías, pero todos conservan una fuerte tradición judía. Nunca denominan a la divinidad si no es el Dios de Adonai. Siempre ellos se refieren de formas muy curiosas a Isaac, le llaman Izaque, van cambiando porque las transmisiones han sido orales. Entonces, normalmente eran las mujeres las que transmitían a los varones, porque eran las encargadas de preservar, digamos, el fuego eterno, ¿no? La tradición. Pero nosotros hemos encontrado algunas rezas que ya son muy diferentes. Samuel Svart las hizo todas iguales, es decir, todas las hizo con el mismo patrón. Nosotros hemos encontrado que en el mismo autor, este señor, tiene diferentes patrones. Unas, por ejemplo, son dedicadas a la labor diaria, al levantarse, a bendecir alimentos, pero otras son reivindicativas. Tiene una, por ejemplo, que se llama O Credo. El credo. Uno va a creerse un credo cristiano. No. Tiene 13 partes, 13 principios de Maimónides, pero no le sale uno, todo lo deja en blanco. Y todo es, yo creo, en realidad son los 13 principios de Maimónides,
pero hay uno que se le ha olvidado. Bueno, pues se han acordado de 12. Se han acordado de 12, que ya es bastante. En 500 años acordarse de 12 no está nada mal. Otra de las rezas es muy divertida, lo digo muy divertida porque habla de la forma de rezar y dice, traducido, no recemos en la iglesia, sino en el templo de Salomón. Estamos hablando de 1925, a pocos meses, años de la entrada en Portugal del Estado Novo, es decir, la dictadura de Salazar. Yo me imagino que este libro, en manos de la dictadura de Salazar, este pobre señor, no sé yo cuánto hubiera durado en su pueblo, por muy empresario que fuese. Creo que lo hubiera pasado un poco mal. Hay otros que hablan de la venida del prefeito, del perfecto, del benros, de la cabeza, de que venga un líder y nos saque de este, además habla así, de este pueblo que nos tiene esclavizados y haciendo falsear nuestra fe y nos lleve a nuestro país. En 1925, en la Serra da Estrela, yo creo que mucha gente sionista no creo que hubiera. Vamos, no creo que supiera ni lo que era el sionismo. Pero es curioso que, caramba, les llega. De todas formas, tampoco hay que olvidar que en ese momento, en Portugal, en el norte de Portugal, el capitán Barros Bastos ya está creando su escuela de resgate. Y ya hay criptojudíos que van a ir a las escuelas donde aprenden el judaísmo alágico y ya van creando sus propios cuerpos doctrinales. Entonces, pero lo importante es el choque que se produce ahora uno cuando llega nuevo con un judaísmo alágico estereotipado. No con esto quiero faltar el respeto al judaísmo alágico, sino muy encasillado, con un judaísmo totalmente abierto, muy libre, muy creativo, muy cuando te falta algo te lo inventas. Ya sé que esto no es muy serio, pero durante 500 años mantener esa pugna. Y decíamos, ¿cómo le trataban los vecinos? Pues los trataban con respeto, pero es que ellos, su relación era endogámica. Procuraban unirse entre ellos para evitar, porque había que guardar siempre lo que se llamaba o segredo, el secreto. Es decir, no, el no judío, que bueno, en algunos pueblos tiene un nombre muy feo, pero yo no lo voy a repetir, porque eso que lo lean en el libro, no tenía por qué enterarse de las palabras clave, como podían ser Diadopredao o Adonai o Moshe, o estas cosas no las tenía por qué saber un cristiano, solo lo sabían o cristianos nuevos, criptojudeos, y era un poco como su relación entre los pueblos. Además, se observa que en los diferentes pueblos que nosotros hemos estudiado, que son unos poquitos, las familias tienden a unirse e incluso cuando emigran a Italia, a Brasil, van a los mismos lugares todos. Unos hacen efecto llamada y siguen relacionándose, e incluso en el 1600 y pico, que hay una gran crisis en Portugal y tienen que huir algunos. Recordemos a nuestro querido Espinosa, que tiene que salir de Portugal un poco chutando, pues siguen teniendo relación y parece, no lo sabemos, no hemos encontrado ningún texto, pero parece ser que les llega información, digamos, de manera clandestina para seguir manteniendo sus creencias religiosas. Es decir, son retroalimentados desde fuera, desde los países libres, sobre todo desde Holanda, y claro, todo esto tiene una gran influencia en lo que nosotros llamamos la cultura de la raya, es decir, tanto en la parte portuguesa como en la parte española, porque esto de la frontera es un invento que en el mundo criptojudío no existe. Los criptojudíos son criptojudíos con su cultura de la raya. A ellos les da igual si te apellidas López o te apellidas García. Tú eres criptojudío y no miras más. ¿Pero estos fenómenos se ven también en la provincia de Zamora? También se ven en Zamora, se ven en Salamanca, se ven en Extremadura, se ven en Galicia. Pero aquí en lo que... En la parte española. En la parte española no en la parte española igual, no, porque la gente es... por ejemplo, los vestigios en la parte española son mínimos. Casi inexistentes. Porque la Iglesia Católica laminó, Sí, y bueno, sí. luego el nacionalcatolicismo Sí. de la época franquista terminó de laminar todo lo que podría quedar. En Portugal, sin embargo, el salazarismo
los dejó como de lado. Bueno, ahí estáis, pudriros, yo es que aparte de la memoria, en Portugal se conservan muchísimas epigrafías. Claro, hay muchas epigrafías. Se conservan. En las piedras se conservan algún escritos, se conservan... alguna carta entre ellos llamándose... Es que se conservan cosas muy tangibles y muy visibles, cosa que en España es muy difícil. Utilizando palabras como haberim, por ejemplo, a un portugués, tú le preguntas qué significa eso, dice, no, es el otro judío, no sabe más, no sabe el significado de la palabra, pero él sí le va a llamar de una manera concreta. Entonces, todo este tipo de cosas, nosotros alguna vez hemos preguntado, pero ¿tú sabes lo que significa Donai? No, pero no pronuncias la palabra mucho. Te dice, no, la palabra es un segredo, no pronuncies. Como diciendo, cometes un error pronunciando la palabra, no la pronuncias más. Claro. En realidad, perdona, ha sido un judaísmo transmitido sin racionalizar. Y es ahora, cuando la gente te empieza a conocer, que hay muchas asociaciones, que bueno, que hay, y en la actualidad ya ha habido muchísimos investigadores, historiadores, se está sacando a la luz, sobre todo en Portugal, muchísimos congresos con estudiosos de todo el mundo de este fenómeno, es ahora cuando la gente empieza un poco a poner en pie y en razón sus memorias. Pero digamos que todo esto se ha transmitido de una manera casi irracional, sin más, como se transmite en una casa una serie de cosas y de costumbres. Sí, pero las costumbres no se transmiten 400 años. Bueno, pues en este caso... O sea yo no sé, yo siendo judío no sé, porque me imagino que las costumbres de mi familia sí están pautadas por una tradición. Evidente. Pero cuando uno... Se han perdido solamente muchas. Tu familia y la de unos vecinos... Bueno, no, pero es que eran bastantes grupos es que eran de población. Muchos, no es que eran en la pocos. mayoría de los pueblos eran mayoritarios. Claro. O sea, por eso el sector cristiano católico no les podía hacer mucho daño. Porque ellos muchas veces en estos asentamientos eran mayoritarios. Además controlaban, por ejemplo, era muy típico controlar la carnicería. Sí. Porque así mataban, como ellos decían, mata bien. Los cueros. Hablan de un señor y dicen, ese sabe matar. Claro. Ellos no se plantean si es que se mata de una manera concreta, sabe matar. Pero eso significa que lo mata de una manera... ¿De una manera concreta? Concreta. Claro. Sí, de sangre. O sea, como en la kashrut. Claro. Exactamente. Pero, claro, como tú eres el carnicero, yo desangro a todos los bichos. Y tú, aunque no seas judío, vas a comerlo desangrado, porque soy el carnicero. Bueno, me imagino que es una costumbre que heredó de sus ancestros. La forma de, por ejemplo, de guisar, la de el día del perdón, vestirse totalmente de blanco. Y son unas sayas, por ejemplo, el lanzar la miga de pan al fuego. Es decir, hay una serie de cosas que siguieron haciendo, que ellos tenían como costumbres, que trajeron algunos, la mayoría de Castilla, o de Galicia, que son las dos grandes poblaciones, y lo siguieron porque se hacían, porque había que hacerlo. Además, tú les preguntas ¿por qué? Porque hay que hacerlo. No hay más razonamiento ahí. Por eso nosotros a eso le llamamos cultura de resistencia. Es decir, una cultura que se ha ido retroalimentando y creando nuevas cosas. Nosotros ahí, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, en primer lugar, conservan la lengua para los actos religiosos. Es decir, al principio conservan el hebreo. Sabemos que en 1500 utilizaban el hebreo porque todavía quedan vestigios de hebreo en sus formas de hablar. Bueno, sobre todo de rezar. Claro. Sí. Luego, la cultura, en segundo, la cultura oral se va condicionando a circunstancias. La transmisión se va haciendo en secreto porque, claro, tenemos ya la Inquisición. En Portugal también funciona la Inquisición, no de la misma manera que en España, porque primero porque tienen menos medios. Pero en la época de los Felipes, que es la época en que compartimos rey España y Portugal, la Inquisición es la misma. Entonces sí que había más peligro. Luego, bueno, está el asunto de tener mucho cuidado con el malsín, es decir, con el chivato, con el que te va a delatar. Si tengo que tener a una criada que me tiene que encender el fuego en Shabbat, pues que sea de muchísima confianza. Y además que sea la hija de la que ya antes ha tenido mi madre. Es decir, una persona que casi es de la familia, que no va a alargar y no va a decir nada. Luego hay otra cuestión que es la forma de ser del marranismo. Es decir, ellos generan unas costumbres que van a sustituir por otras a veces parcialmente. Pues eso, lo de el ayuno. El ayuno para ellos es importante, el yeyum. Y en el yeyum tiene una serie de rezos. Y el yeyum, en algunas zonas, es el día santo, pero en otros es todos los sábados. Y en concreto nos cuentan de un varón que, como la mujer no era judía, él se encerraba en una habitación, que era la habitación que él llamaba del yeyún, con agua, con una tina de agua,
y con unos libros. No nos sabían decir qué libros. Me imagino que sería una Biblia, pero leería parte del Antiguo Testamento. No tendría más documentos que eso. Y él se tiraba hasta que la estrella, no sé qué, no sé cuántos, tenía un ventanuco, él miraba, ya he terminado el Shabbat, ya puedo salir y juntarme con los gentiles. Hay otra cuestión, y es que genera también su liturgia propia. Es decir, todo esto va generando una liturgia que lucha porque no te contaminen los dogmas católicos, es decir, antidogmática, pero por otro lado, como te faltan cosas, a veces tienes que tomar ideas de la religión dominante. Claro. Y hay veces que se producen sincretismos, aunque ellos no quieren, y además lo dicen continuamente en sus oraciones, no quiero que la religión dominante nos contamine. Pero hay veces que, por ejemplo, denominan a... Ellos utilizan, para denominar a la matriarca Sara, la llaman Santa Sara. Santa Sara. O Santa Raquel. Claro. Que, por cierto, también se ha utilizado, en la cultura sefardí también se ha utilizado utilizar palabras como santo por la cercanía, ¿no? Y luego hay alguna otra cosa, que es, claro, el ocultamiento generó muy pocas obras literarias, casi ninguna. Hemos encontrado estos 2 libros y nosotros estamos convencidos que a partir de que esto se publique van a salir más, porque esto nos pasó igual con el medallón de Carsau, cuando nosotros sacamos el famoso medallón de Carsau. Todo el mundo decía, esto es una cosa, una casualidad. Ya tenemos localizados al menos 5 o 6. O más. O sea, ahora resulta que todo el mundo tiene un medallón en Carsau. Y no en Carsau, ya en otros pueblos dicen, yo también tenía. O sea, claro, pero la gente no lo ha dicho. Ha perdido el miedo, la gente claro. lo saca, y nosotros pensamos que esto va a ocurrir. Por ejemplo, en nuestro libro ponemos una fotografía de Moisés con las tablas en hebreo. ¿De dónde? Que eran del autor, el autor de las rezas lo tenía encima de su cama y su nieto lo conserva. ¿De dónde había conseguido él esta lámina? Tamaño grandote. No tenía la última cena o estas cosas, el Cristo este... Sí. No tenía Moisés con las tablas en hebreo. En hebreo. Nos enseñó también otra pequeña, otra especie de postalita escrita en hebreo, y que dijimos, bueno, ¿y esto? No, esto mi abuelo lo llevaba siempre cerca del corazón. ¿De dónde venía eso? Pues seguramente de estas cosas clandestinas que les llegaban al norte de Portugal y que ellos pasaban. Anún, esto es... por un lado es casi novela de detectives. Pues casi. Un poco sí. Y por otro lado es antropología, ¿no? Sí. La verdad es que hemos aunado todo. Claro, vosotros lo hacéis desde una iniciativa de investigar para vosotros mismos, me imagino. Por supuesto. Lo que es el pasado... Es puro placer para nuestro ego. Descubrir este pasado de los Anusim, de los descendientes, etcétera. Es que nos da mucho orgullo. Pero de pronto os topáis con culturas. Claro. Y con testimonios que para nosotros era inaudito encontrarlo, ¿no? Entonces es un placer, porque hacemos mucho trabajo de campo. Constantemente estamos viajando a Portugal para entrevistarnos. Pues una persona que me han dicho que no sé qué, y ahí estamos nosotros para coger sus testimonios, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo, pero pues, quisiéramos dedicarlo a lo que va a ser... A contar un poco el Congreso. El Congreso, que sabemos que son los días 5 y 6 de Sí, pues julio. muy rapidísimamente decir que este año el 6º Congreso lo titulamos Los judíos en el antiguo Reino de León, que se celebra en Zamora los días 5 y 6 de julio, pero lo comenzamos el día 27 en el Centro Sefará Israel de Madrid. Junto con la presentación de nuestro libro, presentamos el Congreso y también vamos a tener una degustación de vinos por cortesía de una bodega zamorana. O sea que yo animo a todo el mundo a que el día 27 acuda al Centro Sefará Israel. Bueno, cuando invitamos esto, ya la gente se ha perdido esa cata, ¿eh? Bueno, sí. pues nada. Claro, es verdad. Pero en Zamora hay otro más, sitio donde vamos a ver. catar. Este año hemos elaborado una serie de rutas por juderías, como por ejemplo León, Salamanca, Fermoselle, que son los días 2, 3 y 4 de julio. Luego, el día 3 tenemos 2 conciertos importantes de música sefardí este año. El día 3 en la Hostería Real de Zamora, a cargo de Judith Cohen, y el último día, el día 6, a cargo de
la cantante zamorana María Salgado, en el Teatro Principal de Zamora, que con eso ya cerramos el congreso. Y bueno, decir que las ponencias de los días 5 y 6 son variadísimas, viene gente de muchísimas partes del mundo, de América, de Israel. Vamos a tener, por ejemplo, título Vida y trayectoria de una familia cristo-judía a cargo de Jenny Milgrom, la nacionalidad española y los Anusín a cargo de Abraham García de la Universidad de Netanya de Israel. Luego tenemos aproximamientos a los judíos medievales en un poblado leonés por Mario Lozano. También hablamos del idioma leonés. Vamos a tener lectura de poemas. O sea, aparte del que quiera, es muy amplio. Zamora Sefardí, simplemente Zamora Sefardí se descargan o pueden leer en directo el programa. Es muy ambicioso y todo el que quiera ir todavía está a tiempo de presentarse el día 5 e inscribirse en el congreso. Es que lo tiene todo, porque aparte de lo que decíamos de que igual se pierden la cata en Casa Sefarad, pero en Zamora hay muchos sitios donde catar muchos y otros productos. El día 5 por la tarde, en la apertura del congreso, también tenemos otra cata de vino zamorano. Por eso digo, que aparte que tienen todos los componentes y Zamora está un poquito más fresquito que otras zonas de España. Sé yo, hay días. Pero tiene al lado, además tiene al lado Portugal, es precioso. ¿Cómo se llama el parque nacional ese que para estar ahí? Los Arribes. Los Arribes. Eso es. Y además pueden conservar una epigrafía que es de las pocas que existen en la parte española, que es una menorá fantástica, en los bajos de la Catedral de Zamora. Según entra uno a la izquierda, hay una menorá fantástica. De las poquísimas epigrafías que tenemos en esta parte de acá de la raya. ¿Por qué está en la catedral? No sabemos. Pero el obispo es consciente de que vienen ahí a visitar, es consciente. A visitar sus cimientos judíos. Suponemos pero sí. es que está en la entrada, justo en el pórtico. Bueno, o sea puede ser una piedra reutilizada, no sabemos. O que el arquitecto... Lo cierto es que está allí. El arquitecto era un poquito rebelde. Un poco que dejó la firma. Claro, nosotros hubiéramos querido hablar muchas horas más, pero aparte de tener congresos, tenéis una vida y tenéis nietos y tenéis historias. Hijos, nietos y amigos. Porque estas historias que vais descubriendo son maravillosas y aparte es como que de pronto... como el que va desenterrando y ve la punta de un cofre. Claro. Pero sabe que debajo, en cuanto empieza a escarbar, hay mucho más. Muchas gracias a Nun Barriuso, José Manuel Aigreiro, mucha suerte en este congreso y en general con vuestro trabajo, que tengáis mucha suerte y muchas fuerzas para seguir con este camino. Muchas gracias. Gracias.